Buenas noches, Edwin. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Estamos a empezar, solo esperemos que venga Riola. Muy bien, Inge. Gracias. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a agregar un tema. Muy bien, gracias. Muy bien. El tema sería el 13.6 y el rótulo es derivadas direccionales y gradientes. El texto iniciaría con la derivada direccional dos puntos para determinar la pendiente en un punto de una superficie pendiente en un punto de una superficie
coma, se definirá un nuevo tipo de derivada llamada derivada direccional. Aquí básicamente está lo que vamos a ver y la salvedad importante, que ya no vamos a hablar de la derivada como tal, sino que tenemos que hablar de derivadas direccionales. Y siempre los conceptos dependientes, pues sí, se van a mantener. En este caso sería una recta que sea tangente a una superficie, no a una curva, como lo miramos cuando y es igual a un f de x. Y comenzamos de esta manera, sea z una función de x, y. En este caso que fuera una superficie y un punto P cuyas coordenadas son x0 y y0, un punto del dominio. De la función f. Esquemáticamente, mi objetivo es hacer lo siguiente. Vemos que aquí tengo mi eje Y, por este otro lado tengo el eje Z, y aquí el eje X. Si yo dibujara una superficie, esas líneas anaranjadas es el contorno de la superficie. Si en este mismo esquema agregara un punto P que tiene coordenadas x0, y0 y 0, ya que está en el plano XY. Y el plano XY, pues, es donde vamos a ir a ver el dominio de la función, que sería esta superficie. Está bien ponerle x0 y y0 con z0. Vamos a dibujar ahora un vector u. Y ahora vamos a dibujar un plano que tenga aproximadamente esa dirección. Más o menos estoy buscando aquí una recta. Wow, lástima que no había tomado la recta, pero más o menos esta sería la recta, donde esta recta sería paralela al vector u. Lo voy a engrosar un poco. Sorry.
Entonces, para este punto, pues va a tener un X, voy a poner aquí afuera, un X, un Y0 y un Z0. Pero probablemente llegue hasta acá, digamos. Digamos que esta va a ser, oh, perdón, digamos que esta va a ser la altura de Z para ese punto X0, 0. Lo dibujo con un segmento. Es ese punto que puse arriba, sería X, la Y sigue siendo 0 y un valor de Z. Entonces, si lograra hacer ahora una curva muy parecida a esta que está acá, juntando esos dos puntos, más o menos me quedaría algo así. Entonces, de nuestras coordenadas polares, sabemos que este sería un ángulo teta. Entonces, la altura para este punto aproximadamente podría ser, digamos que acá, y él va a tener un punto de intersección con la superficie. Y ahí exactamente va a quedar nuestra recta tangente a ese punto que sería el punto de tangencia. Solo va a ver si está engrosada, si está engrosada. Queda un poquito torcido porque esa recta debiera de ser paralela al vector U, pero no me da aquí porque si yo la dibujo paralela ya no me queda tangente. La voy a simular de esta forma, pero usted debe tener la idea que esta recta L es paralela a U. Tal vez no me quedó lo mejor, pero aproximadamente. Ahora, el concepto de una recta tangente a una curva, digamos que dibujemos esto solo en dos dimensiones. Digamos que fuera algo así. Entonces, para un punto Q, los lados azules son lo que corresponde aproximadamente a lo que estamos viendo ahí arriba. Aquí tenemos el punto Q y esta sería su altura, o sea que ese punto, perdón, el Q estaría arriba, que es el punto de tangencia, el cual tiene coordenadas X0, Y0 y Z0. Entonces dibujamos una recta secante que pase por Q. Al ser una recta secante, va a tener la característica que va a tocar dos puntos. Digamos un punto R que tendría coordenadas X, Y y Z. Entonces, para estar seguro que esa recta, que en este momento es secante, nosotros podemos acercar a X, Y, Z, que es el punto R, lo podemos acercar a X0, Y0 y Z0. De tal manera que en ese límite
sea, cuando lo logremos, entonces vamos a tener ahí la recta tangente. Aproximadamente lo que hice en la figura de arriba, aproximadamente ahí. Esta sería la recta tangente. Entonces, la pendiente de la recta tangente a la superficie en el punto x0, y0, y aquí sería z0, pero z0 no es más que f de x0, y0, lo mismo. Y él sería nuestro punto de tangencia. En la dirección del vector u. Está señalado al principio de la figura. Dice, el libro se define como la pendiente de la curva C mayúscula en ese punto. Punto. La dirección de la derivada direccional de la derivada direccional está dada por un vector unitario. Le hemos llamado al vector u y sus coordenadas serían el coseno de teta para la dirección y el seno de teta para la dirección j, que sería más y siempre que tengamos en términos de coseno y seno el ángulo, segurísimo que siempre vamos a tener un vector unitario. No tenemos que dividirlo entre su magnitud. Por lo tanto, podemos decir que la pendiente, que no es más que el incremento en y dividido entre el incremento en x. Y podemos decir que m va a ser una función de dos variables. Eso nos va a decir que es igual a f de xy menos f de x0 y0. Y todo eso dividido dentro de t, donde t es la distancia entre p y q.
por la magnitud del segmento PQ. Por lo tanto, lo podríamos escribir que T es igual a la magnitud del segmento de recta que va de P a Q. Aquí solo hay que recordar que estas líneas va a ser de magnitud. Entonces, si las cosas están así, nos va a quedar que M de XY va a ser igual en el numerador. Vamos a escribir F de X sub 0 más T coseno de teta, coma, y Y sub 0 más T por el seno de teta, menos siempre F de X0, Y0. Todo nos quedaría siempre definido o dividido entre T. Si esa es la pendiente, entonces podemos definir la derivada direccional. Se enuncia como CAF una función de dos variables. Digamos X y Y, coma, y sea el vector U igual al coseno de teta en la dirección de Y más el seno de teta en la dirección J, un vector unitario. Entonces, la derivada direccional de F en la dirección de U se escribe dos puntos, la derivada de Fxy. Ahí dice la derivada de F en la dirección de U. Y esta derivada es al límite cuando t tiende a cero del cociente f de x más t coseno de teta, coma, y más t seno de teta, y eso menos f de xy, y todo dividido entre t. Siempre que el límite exista,
Al mismo tiempo podemos proponer otra fórmula en base a este teorema que se rotula como el teorema de la derivada direccional. Y lo que nos dice el teorema es que la derivada en la dirección de u de una función xy es igual a la parcial con respecto de x de la función por el coseno de teta más la parcial con respecto de y de la función por el seno de teta. Entonces esto nos va a ser fácil para resolver un problema como el que viene. Hallar la derivada direccional hallar la derivada direccional de la función xy igual a 25 más 4x cuadrado menos 5y cuadrado en el punto 1,3 en la dirección. Esto siempre nos lo van a tener que dar. ¿Cuál es la dirección? Porque habrían infinitas. En este caso vamos a usar un vector v en lugar de u. Y eso va a ser, digamos, que a 3i más 4j. Cuando dije que nos tienen que dar la dirección es porque vectores hay infinitos, pues. Entonces no sabríamos cuál quieren ellos. Veamos la solución. Primero necesitamos tener un vector u. Ese vector u tiene que ser unitario. Entonces, ese es muy fácil calcularlo. Se hace el cociente del vector v dentro de su magnitud. En este ejemplo, la magnitud del vector v es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso va a quedar la raíz de 9 más 16 y eso va a ser igual a la raíz de 25, que es igual también a 5. Entonces el vector u va a ser igual a 3,4 dividido entre 5. Por lo tanto, el vector unitario es igual a 3 quintos, 4 quintos. 3 quintos sería la dirección de I y 4 quintos en la dirección de J. O lo escribimos de esa forma o lo escribimos como lo que dije con palabras. 3 quintos de I más 4 quintos de J. Pero nuestra definición nos dice que la derivada en la dirección de un vector u para una función de dos variables no es más que la parcial con respecto de x de la función, pero multiplicada por el coseno de teta, más la derivada parcial con respecto de y del seno de teta. Posiblemente usted esté preguntando quién es el coseno y quién es el seno. Me imagino que tal vez ya lo observó. Y el coseno de teta es 3 quintos. Y el seno de teta es 4 quintos. Entonces, también por otro lado sabemos que f de x
de la función XY sería derivar con respecto de X esta expresión. Esta será 0, este será 0, y por lo tanto me va a quedar 8X. Y la parcial con respecto de Y de la misma función, tenemos que ir con respecto de Y. Este será 0, este será 0, por lo tanto me queda menos 10Y. Por lo tanto, la derivada de la función XY en la dirección de ese vector U va a ser 8X por el coseno de teta, que es 3/5, más menos 10Y por el coseno de teta, que es 4/5. Por lo tanto, la derivada de la función en XY en la dirección U va a ser igual a 24/5 de X menos el 10/5 me queda 2, menos 8Y solamente. Y para responder nuestro problema final sería que la derivada de la función XY en la dirección U, pero evaluada en el punto 1, 3, va a ser igual a 24/5 de 1 menos 8 por 3. Ese número nos va a dar pues 24 menos 8 por 3 por 5 y todo en quintos. Eso quiere decir que la derivada de f de xy en la dirección de u, evaluada para 1, 3, se convertiría en menos 96/5. Y póngase al día, porfa, solo va a hacer una cosa acá, hacer un poco de agua ahí. Bien, ahora lo que vamos a ver es el otro tema que está como título, que es la definición del gradiente. De una función de dos variables. Lo enunciamos de esta manera: sea z igual a una función de xy, tal que la parcial con respecto de x de f y la parcial con respecto de y de f existen. El gradiente de f se escribe y usamos este símbolo como gradiente y luego la función. Entonces ahí dice el gradiente de f de xy, y él es el vector dos puntos
a la parcial con respecto de x de la función en la dirección y más la parcial con respecto de y de la misma función en la dirección j. Por lo tanto, podemos concluir que la derivada de una función xy en la dirección de un vector unitario u es igual al gradiente de la función, la cual es un vector, en producto punto el vector u. Eso hay que tomar en cuenta que este es el producto punto de vectores. Ese producto simplemente cuando lo vamos a hacer, se multiplican las x de uno por las x del otro, y luego se suman las y, el producto de las y, y si fuera de tres variables, pues el producto de las z. De todas maneras, algún problema vamos a hacer. Pero antes vamos a enunciar las propiedades que tiene el gradiente. Esto más es referencia a que reforzar los conceptos de álgebra lineal. Por ejemplo, dice que si el gradiente de una función de dos variables fuera igual al vector cero, entonces la derivada de la función en xy en la dirección de un vector u sería igual a cero número, no cero vector. Otra propiedad nos dice que la dirección de máximo incremento de f está dado por el gradiente de f de xy, y el cual es, dos puntos, la derivada Aquí hay que recordar que el gradiente es un vector, por lo tanto esas barras son la magnitud, no es el valor absoluto del vector. Tercera propiedad dice que la dirección de mínimo incremento de una función f está dada por menos el gradiente de f de xy, y por lo tanto el valor mínimo de la derivada es, le comemos el signo, menos la magnitud del gradiente de f de xy.
Veamos ahora un ejemplo. El ejemplo es el ejercicio número 5 del libro, que textualmente dice que la temperatura en grados Celsius de una placa metálica es la función dos puntos t, ya no es f, sino t de xy igual a 20 menos x cuadrado más 4y cuadrado, donde x y y están en centímetros y lo que nos preguntan son dos cosas. Inciso A dice, ¿en qué dirección a partir de 2, menos 1, este es un punto, aumenta más rápido la temperatura? Y la pregunta B, ¿cuál es la tasa o ritmo de crecimiento? Vamos a tratar las dos preguntas. Solución. Primero vamos a tratar de dibujar una, una placa metálica y la vamos a imaginar sobre los ejes X y Y, que son el dominio. Ya todavía no estamos hablando de la superficie, sino solo del dominio. Y vas a suponer que tenemos una tabla, una plaqueta, más o menos de esta forma, y ubicada ahí. Entonces, dependiendo en dónde se comience a aplicar el calor, la tabla va a tener ciertas temperaturas. De lo que sí es cierto es que para un punto específico va a haber una temperatura de ese punto. Si el punto cambiara en todo lo que es la plancha metálica, entonces la temperatura puede hacer que aumente o que disminuya. Eso es lo que se debe comprender del problema. Entonces, para resolver el inciso A, lo que nosotros tenemos que encontrar es el gradiente
de la función temperatura, el cual lo acabamos de aprender, que este x en la dirección y más la derivada parcial en la dirección j. Y le quité el x y y a la función. Pero en nuestro problema sabemos que la derivada parcial con respecto de x, venimos a derivar acá, esta se hace 0, esta se hace 0 y por lo tanto me queda menos 2x. Y para t de y, hacemos lo mismo, solo que las y son las x se hacen 0, esta y esta, por lo tanto me queda 8y. Por lo tanto, el gradiente de t de xy va a ser menos 2x en la dirección y más 8y en la dirección j. Pero como nos pregunta en qué dirección a partir de 2 menos 1, entonces encontramos el gradiente para ese punto. Y nos da que el gradiente para 2 menos 1 es igual a menos 4y menos 8j. Para entender el problema, hagamos una representación gráfica de lo que estamos hablando. Si ponemos aquí nuestro eje X, y por acá el eje Y, entonces partimos del punto 2 menos 1, que tendría 2 para la X y menos 1 para la Y, que estaríamos acá. Pero según el gradiente dice que nos da menos 4, a partir de él nos va a dar menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 8. Aquí llegaría el vector gradiente. Por lo tanto, vamos a dibujar con azul. Estaría dibujado de esta manera. En esta dirección que está apuntando lo que nos están preguntando, que dice en qué dirección aumenta más rápido la temperatura. Eso quiere decir que a partir de que, imaginemos aquí la tabla, estábamos en 2 menos 1, digamos que acá, solo que ahí la tabla hubiera sido más grande, pero va en la dirección como quien dice hacia abajo y a la izquierda. ¿Ah? Esa es la dirección donde vamos a tener mayor temperatura. Y para el inciso B, nos pide la tasa de crecimiento. Esta no más que es la magnitud del vector gradiente. Por lo tanto, calculamos la magnitud del gradiente de t de xy, que no va a ser más que la componente en x al cuadrado, que nos dio menos 4, más menos 8 al cuadrado. Y todo en raíz cuadrada. Esto nos va a dar que es igual a la raíz de 80.
Una particularidad que tiene el gradiente y que se utiliza mucho es que el gradiente es perpendicular a las curvas de nivel. Si f es diferenciable en el punto específico x0, y0, eso quiere decir que el gradiente de la función f de xy debe ser diferente al vector 0. Entonces, el gradiente de f de x0 y y0 es perpendicular a la curva de nivel que pasa por x0 y y0. Dibujemos, damos tres curvas de nivel. Recordemos que las curvas de nivel son paralelas entre ellas, como por ejemplo, el ejemplo más sencillo son los círculos concéntricos. Son el ejemplo más sencillo de familias. Pero digamos que tenemos estas curvas que no necesariamente tienen que estar malas, pero hacer paralelismo pues cuesta un poco, porque están hechas a mano alzada. La otra podría venir un poquito aquí más arriba y la última un poco más arriba. Este es C1, C2 y C3, y así van a haber infinitas. Un ejemplo de esto sería y igual a e a la x. ¿Ah? Entonces la otra podría ser y igual a 2e a la x y la otra puede ser 3e a la x. Entonces, para una de ellas va a contener el punto x0 y y0, que básicamente es la solución. Supongamos que fuera esta. Entonces, esa curva en especial, trabajamos aquí un poco para que quede más bonita la presentación. No me dejaba bajar la pantalla, pero ahí le hice un su truco. Y había sido la de en medio. Vemos que es la misma que está ahí arriba. Y aquí estaba su punto aproximadamente x0 y y0. Entonces la recta tangente a esa curva de nivel aproximadamente sería lo que estoy dibujando en este momento. Recta tangente. Entonces, el gradiente sería una recta perpendicular, tendría la dirección de una recta perpendicular a ella. Este sería el gradiente de f de x0 y y0. Porque la recta tendría su vector dirección, es exactamente ese gradiente. Y aquí eso lo complementaríamos, que aquí hay un ángulo de 90 grados. Y lo último de la clase el día de hoy es ver qué pasa cuando tenemos tres variables para funciones
de 3 variables. Primero tenemos el vector u, sería igual a alfa por i más beta por j más gamma por k, donde los escalares alfa, beta y gamma pues pertenecen a los números reales. Se llaman escalares. Entonces la derivada en la dirección u de una función f de x, y, z sería igual a alfa por x, por la derivada parcial de f con respecto a x, más beta por la parcial con respecto a y, más gamma con respecto a z. Y el gradiente de la función x, y, z sería igual a f de x en la dirección y, más f de y en la dirección j, más f de z en la dirección k. A este alfa y beta y gamma son los cosenos directores en R3. Sería bueno que vaya a chequear que son los cosenos directores, pero si no se recuerda, usted lo único que tiene que hacer es que este vector u sea unitario. Si no lo es, entonces divide entre su magnitud y el problema está resuelto. Bien, con eso aquí terminamos. El tema 13.6, estamos llegando al final con fecha 16 de abril. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Si no hay preguntas, primero lo que voy a hacer es que voy a dejar de compartir la pantalla y ahora voy a dar por terminada la clase. Les agradezco su asistencia y los espero primero Dios el lunes. El lunes tal vez ya va a ser más seguro que haga el examen corto que les he anunciado, ¿verdad? En este caso solo a Juan porque solo él lleva el curso. Les agradezco mucho entonces su presencia y nos seguimos platicando. Muy bien, ingeniero. Gracias. Buenas A noches. ustedes, a usted también, Juan, gracias. Gracias, Inge. Feliz noche. Adiós, adiós, Edwin, feliz noche.